Cordial saludo a estudiantes de la especialización en gerencia de procesos logísticos en redes de valor. El tema que veremos a continuación es la búsqueda de información científica para elaborar un estado del arte en un proyecto de investigación. Primero que todo, pues hay una bienvenida, está el propósito, luego de la exploración de saberes a través de un quiz, el desarrollo del tema, una actividad de aprendizaje colaborativo, haremos una evaluación, unas conclusiones y les dejaré la bibliografía. Me presento, mi nombre es Linda Viviana Rocha Medina, soy ingeniero industrial y magíster en ingeniería industrial. Tengo amplia experiencia como docente, tanto en pregrado como en posgrado, presencial y virtual. También tengo experiencia en proyectos de investigación y en gestión de calidad. El propósito de este tema es que ustedes aprendan a buscar información científica para elaborar un estado del arte en un proyecto de investigación, utilizando una herramienta muy importante que son las ecuaciones de búsqueda con operadores booleanos. Lo primero que vamos a hacer pues, es una exploración de saberes. Aquí hay un quiz de 5 preguntas. Vamos a responder esas 5 preguntas de acuerdo a lo que nosotros sepamos. ¿No? Ahí nos preguntan varias cosas relacionadas. El estado del arte es el estudio del arte a través del tiempo y su proyección a 10 años. No. De pronto para otra persona sí, pero un proyecto de investigación y vamos a responder las 5 preguntas. Al final de nuestro quiz nos va a proporcionar una valoración y vamos a saber en qué nivel estamos. En este caso, del 40%, ¿no? Sobre 100. Vamos a ver a continuación un video sobre el primer concepto, que es el más importante. Un proyecto de investigación es un procedimiento destinado a recoger información y formular hipótesis sobre un determinado evento clínico o socialmente relevante. Como cuando queremos saber por qué algunos pacientes responden a un tratamiento y otros no. El proyecto de investigación planteará una solución teórica al problema y explicará cómo se va a buscar esa solución a través de un documento que describe de manera detallada qué se conoce sobre el fenómeno de interés hasta la fecha, qué hipótesis se persigue, cómo se va a llegar a ella, qué datos se va a recoger y cómo van a ser analizados, cuál será el cronograma exacto y qué necesidades materiales, humanas y económicas necesita el equipo para desarrollar el proyecto. Los proyectos de investigación son evaluados por comisiones de expertos imparciales que deciden si el proyecto propone una investigación posible, valiosa y de impacto para la sociedad. Si es así, el proyecto será seleccionado para recibir la financiación necesaria para su puesta en marcha. Para elaborar un proyecto de investigación, incluso para construir una propuesta, lo primero que tenemos que hacer es elaborar el estado del arte. El estado del arte corresponde a toda esa información de base para desarrollar nuestro proyecto de investigación. Esa información de base corresponde al objeto práctico y al objeto teórico. El objeto teórico son todos esos estudios que se han hecho que están relacionados con el tema de nuestro estudio de investigación o de nuestro proyecto de investigación, ¿sí? Que están plasmados en artículos, en libros, en ponencias y demás, ¿no? Y por el otro lado, el objeto práctico es toda la información correspondiente al sector donde lo vamos a aplicar. Un ejemplo, si estamos hablando de un proyecto que va a ser aplicado en una empresa de alimentos, entonces nuestro objeto práctico va a ser todo el sector de alimentos, qué tipos de alimentos existen, etcétera, etcétera, ¿no?
Para encontrar esa información y para elaborar ese estado del arte, todos esos artículos y toda esa información están dentro de las bases de datos bibliográficas. Esas bases de datos bibliográficas son repositorios de información, son plataformas que contienen, bien sea de un solo tema o de varios, artículos científicos, ponencias, libros y todos esos recursos bibliográficos que necesitamos. Para realizar una búsqueda eficiente en una base de datos bibliográfica, el primer concepto que está relacionado a esta son las palabras clave. Las palabras clave son frases que están compuestas por una o varias palabras y que están relacionadas con el tema de investigación. Ahora, estas palabras clave no nos van a servir de mucho si las introducimos en una base de datos. Necesitamos unos conectores. Esos conectores se denominan operadores booleanos. Esos operadores booleanos son tres. AND, que es el que incluye todos los términos, ¿no? Por ejemplo, modelos de transporte and pasajeros, ¿no? OR, que incluye cualquiera de los términos, modelos de transporte or pasajeros, ¿no? O bien, NOT, que excluye ciertos términos, o más bien, que excluye toda esa información que contienen esos términos que nosotros no necesitamos dentro de nuestra búsqueda. Un ejemplo de eso es modelos de transporte and pasajeros, not carga. Y eso que yo acabo de hacer, modelos de transporte and pasajeros, not carga, se denomina ecuaciones de búsqueda. Esas ecuaciones de búsqueda son formulaciones estructuradas de una o más palabras clave para encontrar información en las bases de datos. ¿Cómo encontramos esa información? A través de unos pasos. Primero definimos un tema, que para este caso yo definí Reverse Logistics BRP Models for Waste Collection. ¿Y por qué en inglés? Porque en inglés encontramos la información más importante y más relevante de los estudios, digamos los mejores estudios se encuentran en inglés, están redactados en inglés, y en este caso pues vamos a trabajar el ejemplo en inglés. Entonces, eligiendo ese tema, nosotros identificamos unos términos que son importantes. Para este tema, para este ejemplo, hay tres términos importantes. Uno, Reverse Logistics. El otro, BRP, que es el modelo de ruteo de vehículos, ¿no? O el problema de ruteo de vehículos. Y Waste Collection, que es la recolección de residuos. Esos tres términos importantes son las palabras clave. BRP, Reverse Logistics, Waste Collection. Después de construir o identificar esas palabras clave, entonces tenemos los operadores booleanos. ¿Cómo sabemos cuáles debemos utilizar y cuál no? También es muy fácil. ¿Por qué? Porque para este caso sabemos que dentro de mi búsqueda la información debe incluir todos los términos. Eso quiere decir que si estoy buscando un artículo, mi artículo debe incluir BRP, Reverse Logistics y Waste Collection. Y en ese caso utilizamos AND. BRP, AND, Reverse Logistics, AND, Waste Collection. Pero aquí en el ejemplo tenemos NOT TSP. El TSP es el problema del agente viajero. Pero ¿por qué no TSP si no está dentro de mis palabras clave? Porque a ciencia cierta no es una palabra clave para mi estudio. Pero si yo busco la información o si introduzco la ecuación de búsqueda sin no TSP, probablemente los artículos que me van a salir van a ser muchos y la mayoría van a tener incluido TSP, por eso debo excluirlo.
Ahora elegimos la base de datos. Dentro de esa base de datos son muchas bases de datos. Entonces lo ideal es que identifiquemos de acuerdo al tema cuál es la que más nos sirve. Yo elegí Science. Y posteriormente, pues, esta ecuación de búsqueda la introducimos en la base de datos. ¿Dónde encontramos esas bases de datos? En esta página, que es la plataforma de la universidad. Entonces, vamos a entrar en la plataforma de la universidad, entramos a la página y nos va a salir esta ventana. Aquí en el panel izquierdo encontramos las bases de datos. Le damos clic y nos va a salir estas ventanas. Nos van a salir muchas bases de datos, ¿sí? Y aquí, como yo ya sé cuál es la que necesito, pulso la S y me voy abajo y entro a Science aquí. Ese link me va a proporcionar esta ventana. En esa ventana voy a escribir mi ecuación de búsqueda. Cuando yo escriba mi ecuación de búsqueda, le digo buscar y voy a obtener esto. Aquí voy a encontrar todos los artículos relacionados con esa ecuación de búsqueda y selecciono los que necesito a través de, ¿cómo? Pues leyendo el abstract, ¿no? Bueno, con esa información que nosotros extractamos de esos artículos, vamos a elaborar una tabla de revisión o una tabla resumen que incluye el título, incluye los autores, el año y una síntesis del contenido del artículo. Esto nos va a ayudar a elaborar el estado del arte. Esa síntesis o ese contenido, ese artículo debe ser lo más relevante del artículo o lo que yo considero como investigador que es lo más relevante. Dos cosas importantes: el año y la codificación de cada uno de los artículos o de los recursos bibliográficos. Deben ser ordenados del menos reciente al más reciente para poder observar todo el recorrido histórico y elaborar ese estado del arte. Bueno, entendiendo lo anterior, vamos a hacer una actividad de aprendizaje colaborativo. Van a trabajar, o lo ideal es que vayan a trabajar con su grupo de estudio. Y lo primero que van a hacer es que van a construir dos palabras clave sobre un tema que hayan elegido y que sea de interés para el grupo. Van a elaborar las ecuaciones de búsqueda utilizando los operadores booleanos. Posteriormente van a entrar en las bases de datos, van a seleccionar una base de datos y van a buscar 3 artículos, ¿no? Utilizando la ecuación de búsqueda que ya construyeron. Y con esos 3 artículos van a elaborar una tabla resumen, como la del ejemplo. Bueno, después de eso, entonces, la idea es que hagan este quiz para saber qué aprendimos. Es un crucigrama. Entonces, aquí dentro del crucigrama vamos a empezar a ver qué nos está diciendo. Nos está diciendo, bueno, varias palabras de forma estructurada. Entonces, pista de letra, porque no me acuerdo, la E, no me acuerdo de otro, y así sucesivamente. Ecuación de búsqueda. Listo. Bueno, esa es la primera, pero él nos va a preguntar más, entonces seleccionamos la siguiente. Y nos dice presentación de resultados. No, esa me acuerdo, artículo científico. Y ya cuando terminemos, vamos a decirle comprobar. A ver qué nos dice. Y aquí nos dice, solamente tenemos 97 puntos. Bueno, como conclusiones tenemos que la elaboración de un buen estado del arte depende de un análisis profundo de los artículos que encontremos nosotros en las bases de datos y que consignemos en la tabla resumen.
pero esa búsqueda adecuada de artículos científicos depende del tema que hayamos elegido, de la base de datos que escogimos y de las palabras clave junto con la elaboración de la ecuación de búsqueda. Bueno, espero el tema haya sido claro. Les dejo aquí los referentes bibliográficos y hasta una próxima oportunidad.